Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un gusto saludarle. Hoy vamos a conversar con Nelis Herrera Jiménez. Ella es directora encargada del Instituto Nacional de la Mujer. Vamos a hablar acerca de las cifras de la violencia doméstica y los planes que hay para poder minimizarlas, orientar a las familias, porque realmente ahí es donde está prácticamente todo el problema y pudiera minimizarse de una forma mucho más efectiva si se realizarían planes de intervención. Vamos a conocer, además de esto, algunos otros temas acerca de la mujer, de los aspectos que hay para, en género, en igualdades. Bueno, para eso no hablo más yo, mejor presento a mi invitada. Gracias, Nelis, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Adelita, por la invitación. Al contrario, gracias. Bueno, Nelis, tenemos un problema grande con respecto a las cifras de violencia doméstica. Para poner en contexto, en 2020, de enero a noviembre más o menos, porque ya en diciembre no se tienen las cifras, se registraron 13.866 casos, según las cifras del Ministerio Público. A la fecha, en el mes de julio, se han registrado 10.115 casos. Quiere decir que estamos casi sobrepasando la cifra del año anterior y vemos cada mes de 1.500, 1.400 denuncias que se hacen, más las que no se cuentan, el subregistro que está presente en la sociedad, que no sale a la luz por cualquier temor o circunstancia, ¿no? Así es. O sea, a mí me gustaría entender cómo usted puede contextualizar estos números. Yo podría decirte varias cosas. Primero, nosotros debiésemos tener como Estado un análisis anual de estas cifras, pero un análisis a profundidad, que nos permitan poder analizar incluso específicamente los casos de femicidio, tener un análisis de cada uno de esos casos, que nos permitiría arrojar un informe de situación del tema violencia contra la mujer en el país. No lo tenemos, el último fue antes del 2013, si no me equivoco. Y esto es un elemento. Nosotros desde estos temas tan delicados, los temas sociales, deben tratarse con indicadores, con informes, con investigaciones. Estas cifras nos sirven para que tengamos un referente, pero hay varias situaciones. En las cifras, por ejemplo, del Ministerio Público, estamos hablando de las víctimas que se les aceptó la denuncia. Estamos hablando de las víctimas que se atrevieron a denunciar. Sí. Estamos hablando de las víctimas que están en lugares próximos, que el Estado tiene instalaciones cercanas para ellos poder denunciar. No estamos hablando de las áreas de difícil acceso, no estamos hablando, y no estoy hablando de las comarcas, sino de todas las áreas que incluso dentro de la misma provincia de Panamá, el mismo costo de la movilización es un problema. Hay una cantidad de factores más, como lo son el mismo señalamiento y cuestionamiento por parte de la sociedad en cuanto a quienes se atreven a denunciar la violencia. Entonces, tendríamos que analizar toda una serie de factores. Pero si lo analizamos de manera fría y puntual, yo decía en febrero de este año, a un mes de haber llegado al Instituto Nacional de la Mujer, que estas cifras iban a ir en aumento. Nosotros cuando analizamos las cifras antes, durante la pandemia y post-pandemia, sí, digamos que estamos en post-pandemia porque todavía estamos en tiempos de pandemia, sí vemos cómo ha recrudecido el tema de violencia específicamente contra la mujer. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad para que estos casos se incrementen cada mes? Hay una serie de multifactores, pero ¿qué puedo señalar? En todos los temas sociales tenemos que entender la necesidad de trabajar en promoción. Promoción significa llevar campañas continuas para desconstruir ese pensamiento, en este caso machista y agresivo por parte de una sociedad. Tendríamos que trabajar también en planes de prevención. La ley también dicta la responsabilidad de trabajar en materia de atención. Y
garantizar la certeza del castigo al agresor. Si nosotros analizamos estos 4 componentes, la gran pregunta es cómo los trabajamos. Existe dentro de la Ley 82 la creación de un comité que preside el Instituto Nacional de la Mujer llamado CONVIMO, Comité contra la Violencia en la Mujer. El CONVIMO está integrado por 15 instituciones del Estado, 5 de la sociedad civil. A nuestra llegada lo primero que nosotros hicimos fue revisar cuál era la planificación y nos damos cuenta que no ha existido un plan estratégico nacional contra la violencia en la mujer. La ley dicta incluso la necesidad de un plan integral, pero si no existe un plan estratégico que nos indique qué vamos a hacer cada una de las instituciones a 5, a 10 y a 15 años, es ahí donde radica el problema. ¿Y a quién le compete ese plan? Este plan, la norma dicta responsabilidades, la ley dicta responsabilidades a cada una de estas instituciones. Y cuando nosotros les solicitamos un informe de lo que han estado haciendo, no hay un informe real y profundo de que cumplan con las responsabilidades que la ley dicta. Por eso, pero alguien tenía que hacerlo y no lo hizo. Todos. El Instituto Nacional de la Mujer sí es el regente y tiene la responsabilidad de velar por ello. Te pongo un ejemplo sencillo. Tú hablas de educación. Cuando nosotros hablamos de educación, poder transformar conductas en una sociedad como tal no nos lleva 1 año ni 2. No, toma tiempo. Toma 10 a 20 años. Nos lleva 1 o 2 generaciones. ¿Qué va a pasar? Nosotros necesitamos implementar desde la educación básica planes y programas. Esto no existe. ¿Qué estamos haciendo como gobierno nacional en estos momentos? Al crear una estrategia nacional, lo que hacemos es comenzar a diseñar planes y programas que van a impactar, en el caso preventivo, a 10 o 20 años desde la educación. Pero, por ejemplo, la ley también le dicta responsabilidades al Ministerio de Salud en muchos sentidos. La ley dice al Ministerio de Salud que debe tener programas específicos para atender a las sobrevivientes de violencia, a sus familiares, a sus hijos e hijas, y esto no existe. Yo conversaba esto hace unos días con el señor ministro de Salud. Pero Nelly, a ver, si estamos hablando de que hubo una omisión, ¿cuáles son las consecuencias de esa omisión? La que estamos viviendo hoy. Sí, pero ¿y las instituciones que no hicieron nada? ¿Dónde están las consecuencias? Mira, yo te puedo hablar de la necesidad urgente de ordenar todo lo que no se ha hecho, y nosotros tenemos que recordar algo. Si nosotros hablamos de 80 años atrás, la mujer no tenía derecho al voto. Estamos hablando que hubo que crear una ley para tipificar el femicidio y la violencia contra la mujer que se crea en el 2013. El tema de violencia contra la mujer es un tema donde históricamente la mujer ha sido un objeto de intercambio. Crear estas transformaciones no solamente es en la sociedad, es cómo transversalizamos para que los que dirigen el Estado o son parte de un gobierno cumplan como tú planteas con su responsabilidad. Pero para eso necesitamos instituciones efectivas. A mí no me sirve de nada que existan comisiones y que hayan nombradas 15 personas o 15 instituciones, pero que nunca se reúnan y que nunca hagan un plan. Entonces, ¿realmente el Estado está afrontando este problema como debe de ser? Nunca lo hizo, y nosotros como gobierno nacional lo estamos haciendo. Esa es la gran realidad. Si yo hubiese encontrado un plan y yo te pudiese decir, estos son los informes de las acciones. Ahora, que el Estado ha estado invirtiendo en los últimos años en tema violencia, sí. Que no lo podemos medir porque han sido temas prácticamente reactivos. Ese es parte del problema, la falta de planificación en esta materia. Si estuviésemos hablando de construir calles, escuelas o un tema específico, ahí vemos planificación. Lastimosamente, esta es una deuda histórica de parte del Estado con las mujeres. Ok, vamos a hablar de eso más adelante cuando podamos regresar al programa. Esta es una breve pausa, no se vaya, vamos a continuar con este y otros temas sumamente interesantes. Se dará cuenta cómo hay una falta de atención de parte del Estado, no solamente en este tema, parece algo sistemático, como que estamos en muchos temas atrasados, no estamos haciendo las cosas como debemos de hacerlo y ahora nos están estallando en la cara. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Continuamos con nuestra entrevista hoy a Nelis Herrera Jiménez, directora encargada del INAMU. Entonces, a ver, yo quiero entender algo, señora directora. Las autoridades que reciben estas denuncias, vamos a hablar del Ministerio Público, la policía, etcétera, yo tengo información de que no se dan abasto para atenderlas. Así es.
si tenemos un ritmo, imagínese, de 1.300 casos nuevos cada mes, o 1.400, 1.500, y tenemos un personal limitado, no, es imposible que ellos puedan atender todo esto. Y aquí viene otro factor que es la falta de certeza del castigo. Entonces, desanima al resto a regresar a una denuncia, porque si a la vecina no le hicieron caso, ¿para qué voy a ir yo? Mira, en ese sentido hay una gran diferencia cuando una víctima de violencia se acerca al Instituto Nacional de la Mujer. En el Instituto Nacional de la Mujer encuentra atención social, una trabajadora social atiende, psicólogos y abogados. ¿Cuál es la diferencia en este sentido? Que cuando una mujer se acerca directamente a la fiscalía y muchas veces regresan o vienen al Instituto de la Mujer y dicen, ya fui a la fiscalía, pero no me atendieron. Yo también tengo que ser justa con los fiscales en el sentido de que no saben reconocer porque no tienen un equipo multidisciplinario que les permita, ni la especialización en el tema, que les permita reconocer, ¿verdad?, que hay, que hay violencia. Por ejemplo, la sociedad misma no entiende que si una mujer no quiere tener sexo con su pareja, así sea su esposo, y este hombre la obliga a tener sexo, eso es una violación. Ante el desconocimiento de temas tan no le entienden sencillos. así porque están casados. Claro. Y o viven juntos. Porque la sociedad nos ha formado y nos ha hecho creer que somos una posesión. Cuando tú te casas, ¿qué dices? Entrega a este hombre, esta mujer. Le entregan. Entonces, hay temas de vieja data, hay todos unos temas históricos que tenemos que ir cambiando y lo vamos a transformar a través solamente de la educación. Sí. Y es entendible que quien dependerá de qué, de quien imparte justicia en el momento. Así como tenemos espectaculares fiscales, tenemos otros con muchas limitaciones. ¿Qué yo tengo que reconocer de la administración actual? Que ha hecho cambios significativos. Y yo creo que a cada funcionario público, cuando llegamos a un cargo, lo que tenemos que hacer es todo un análisis y una reingeniería si es necesario. Y buscar el personal idóneo para que trabaje con nosotros. Pero Nelly, no es tanto eso, es también el presupuesto que tiene la institución, claro. Es también la gente capacitada. ¿Cuántas denuncias recibe usted al mes, digamos? Nosotros en lo que va del año hasta esta fecha, hasta agosto, nosotros hemos recibido unas 6.000 denuncias. Y son parecidas, o sea, muchas me imagino tendrán en común que habían ido antes con el fiscal. Del 70 al 72% ya habían ido a una fiscalía y no le aceptaron la denuncia. Cuando ellas vienen y pasan por la evaluación de la psicóloga, la trabajadora social y demás, el Instituto Nacional de la Mujer le hace el acompañamiento, le acompaña hasta la fiscalía y le pone el caso y le da una explicación y un informe técnico que le permite, ¿verdad?, fortalecer esa denuncia. Y esa es la gran diferencia, que se vuelve una herramienta para el fiscal en su momento. Entonces llega y la aceptan los fiscales. Sí, ahí es donde encontramos una gran... Ahora, ¿por qué insisto que también hay temas también hay ausencia de formación o de empatía en este tema? Te pongo un caso específico. El tema de la señora que encontramos postrada en una cama a través de una denuncia ciudadana, con la cama llena de gusanos, con excremento hasta el cabello y que su cabello se había podrido de tanto excremento por un año. Una señora con un carnet que decía que tiene una discapacidad mental, certificado por Senadi. Este esposo tiene una responsabilidad, es el cuidador de esta persona y la tenía en una cama sobre sus propios excrementos, en un estado de desnutrición tal que estuvo 3 semanas hospitalizada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y después qué pasó con la señora? La fiscalía dice que ahí no había delito y que lo que había era pobreza. Nosotros desde el Instituto Nacional de la Mujer todavía hemos hecho nosotros todo un trabajo de investigación con los vecinos y demás para poder levantar un informe y presentarlo. ¿Eso le corresponde al INAMU? Claro que no. Entonces, es ahí donde hay toda una serie de factores que te comento, Adelita. Hay temas donde nosotros somos un ente auxiliar de la justicia, porque les proporcionamos informes y demás, pero no somos un ente investigativo. Pero nosotros no podemos dejar esto así. ¿Cómo es posible que hayamos tenido que buscar a la policía, al MIDES, y esta señora hoy esté resguardada en un hogar de monjas?
Su familia, además la señora es migrante, con sus papeles en orden, casada. La Pero tuvimos qué que de resguardar migrante. porque la persona que juró cuidarla la estaba dejando morir en una cama hacía un año postrada. Entonces, los intervinientes hacemos, la policía en su momento hizo Sí, su trabajo, Nelis, todos lo hacemos. Ese caso es un caso extremo, Totalmente. es un caso muy desgarrador. Totalmente. Sin embargo, hay muchos otros casos que se presentan como violencia. ¿Cuáles son los primeros? ¿En qué se traduce esa violencia doméstica que ustedes reciben? ¿Qué son? ¿Es golpes, es negligencia, es violación, es qué? La violencia puede ser psicológica, verbal, física, económica o patrimonial y sexual. Cuando las personas llegan y dicen, yo no quiero estar más con esta persona, he sufrido una agresión sexual, quien hace las preguntas en su momento termina induciéndola a ver si ella tenía un grado de responsabilidad en el haber sido violada. Y estos son temas de los que nosotros tenemos que cambiar en el tema de quienes toman las denuncias. Sí. Pero esto es un ejemplo. Este es un ejemplo Entiendo. de las muchas situaciones. Y estamos hablando de que la violencia sexual, a través de medicatura forense, que tiene que ir a ese examen, puede medirse. ¿Cuál es la violencia más difícil de poder medir? La violencia psicológica. ¿Qué pasa con la violencia psicológica? Medicatura forense, por ejemplo, ya haciéndote un análisis de la situación. Medicatura forense lo atiende a través de un examen psicológico, llena un formulario, pero yo te pregunto a ti, ¿qué pasa con esta persona que puso esa denuncia, un año después la llaman, se ha recuperado y tú no le puedes ver las afectaciones? Sí. Esto es igual que cuando a un niño lo muerde un perro. El niño crece. El niño va caminando un día por la calle y ve un perro y se asusta. El adulto sigue con esa afectación que no se le trató. Bueno, creo que quisiera poder ejemplificarlo de Eso es esta así. manera. Esas afectaciones no se ven. No, pero Ese siguen examen no es presentes. suficiente porque no tiene todo un acompañamiento. Entonces, Entiendo. tenemos... ¿Qué es lo que yo te quisiera poder llegar? Existe toda una ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia. Desde el primer interviniente hasta todos los que tienen que ver con esto. Y en todos los espacios encontramos que hay debilidades. ¿Qué es lo que no podemos seguir diciendo? Déjalo ahí, tápalo, escondámoslo y que eso siga así. No. Tenemos que jugar nuestro papel como autoridades y como servidores públicos, y es vamos lo que a ver. estamos haciendo. Quiero ver cómo vamos a hacer eso, pero eso va a ser definitivamente que en el próximo bloque para que nos acompañe. Ojalá que nos dé tiempo también de hablar del proyecto de brazaletes electrónicos que tenía Inamu. Yo tenía muchas más preguntas para ti. Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy nuestra invitada Anelis Herrera. Vamos a tratar de sintetizar, entonces, ¿cuál será el plan de acción? Después de toda la problemática expuesta en cuanto a la atención que se le da a la mujer, etcétera, ¿cuál es el plan que tiene INAMU frente a la realidad que está experimentando? De manera urgente, nosotros tenemos instaladas 2 comisiones a través del Comité contra la Violencia en la Mujer. Una de estas comisiones es la que analiza toda la ruta de atención de violencia contra la mujer, como te comentaba hace un momento. Ahí están todos los intervinientes en la ruta de atención, para que cada una de las instituciones podamos identificar los nudos críticos y hacer los correctivos necesarios, incluyendo si esto requeriría presentar la modificación a través de un anteproyecto de ley. El otro tema específico es el tema de los brazaletes. Hemos instalado una comisión especial Ahí para el vamos. tema de los brazaletes. Esa comisión está integrada por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público, el órgano judicial, el Instituto Nacional de la Mujer y la Policía Nacional. ¿Qué encontramos nosotros a nuestra llegada? Que en el tema de los brazaletes, la administración o el gobierno anterior lo había tratado de llevar desde el Ministerio de Seguridad. Sí. Habían tratado de hacer unas Con licitaciones. unos monitoreos, correcto. Así es. Luego, en el 2019, el ministro anterior había hecho también una convocatoria para analizar el tema. A mi llegada,
conversé con la señora ministra de Gobierno y Justicia, que había hecho un análisis profundo, pues este es uno de los temas prioritarios para el señor presidente, que podamos atender con urgencia el tema de violencia contra la mujer y dar respuesta más rápida. Y nos damos cuenta que no hay competencia por parte del Ministerio de Gobierno y Justicia. Sí. Cuando conversamos con el señor procurador, ¿de qué nos percatamos? Porque nos los informa el señor procurador. Es que en el cambio del sistema penal acusatorio, la responsabilidad de dictar medidas en cuanto, por ejemplo, medidas preventivas de protección, como es, le toca al órgano judicial, claro, pero también la supervisión. Pero el órgano judicial no tiene un equipo para esto. ¿Qué nos ha llevado entonces? ¿Cómo les dan funciones a las instituciones si no tienen gente para...? ¿Qué te puedo decir? Lo que estamos haciendo es ordenándolo. Y desde esa comisión específica lo que estamos evaluando es si también va a haber la necesidad de modificar el Código Penal, si va a haber la necesidad de a través de un decreto ordenarlo, pero lo que estamos haciendo es buscando la solución inmediata, pero todos de manera entonces? conjunta. ¿Perdón? ¿Quién la va a tener entonces? ¿Quién va a hacer ese monitoreo? Es que no te lo puedo decir, porque hablemos de quienes tienen la capacidad. La única figura que tiene la capacidad de brindar un monitoreo, obviamente es el Ministerio de Seguridad, pues regenta a la Policía Nacional, sí, pero la ley no le da la competencia. Entonces, lo que estamos buscando es el análisis jurídico y técnico y operativo. Mientras tanto, eso está parado. Pero es que ha estado parado toda la vida, Delita. Como Gobierno Nacional nosotros hemos hecho las convocatorias porque es urgente atender el tema. Pero ¿desde cuándo está? Tienes razón. Preguntémonos por qué se dejó dormido tanto tiempo. Pero mientras tanto, nosotros hemos llegado aquí con claridad de cuáles son los temas urgentes. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué se dejó dormido? Pero nadie hizo nada para ponerle a las personas la responsabilidad que les compete. Yo creo que habría que llamar a las autoridades que estuviesen antes al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de... Una denuncia ante las autoridades por incompetencia, por omisión, por negligencia, no sé cuál sería el Nosotros delito. No podemos dejar también de visibilizar el papel que juega la sociedad civil. Y yo tengo que hacer un reconocimiento. La mayoría de los temas que se han podido atender con urgencia han sido gracias a las luchas de los movimientos a través de la sociedad civil. Pero también necesitamos, adivina de quién, de los medios de comunicación, sí, que anteriormente no le daban la visibilidad que esto necesitaba. Ese no es el problema. Pero es un papel de todos. Sí, pero es más problema de la institución que lo regenta y no hace nada. Perdóname, sí, pero hay de los responsables, yo estoy totalmente de acuerdo. Tienen que haber puesto una denuncia para poner a la gente en su lugar, porque entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir así todo el tiempo? Ah, no hizo nada. Bueno, ni modo, no hizo nada. ¿En dónde estamos? La ley a mí no me faculta, a pesar de que soy la presidenta o el Instituto Nacional de la Mujer preside el Comité contra la Violencia. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando se crean leyes te dan una cantidad de responsabilidades y hay un informe de un organismo internacional, si no me equivoco es del BID, que dice sí, que a nivel de Latinoamérica el Instituto Nacional de la Mujer es el que más responsabilidades tiene de todos los institutos y es el que menos presupuesto tiene. La ley no me da facultades para levantar ningún tipo de investigación contra ninguno de ellos. En esta última pregunta, ¿cuál es el presupuesto que solicitó para este próximo vigencia fiscal? Nosotros tenemos un presupuesto actual de 6.100.000. Nosotros estamos hablando de fortalecer institucionalmente con un presupuesto de 24 millones, pero el MEF nos recortó a 5. La Asamblea y la Comisión de Presupuesto ha recomendado que se reevalúe y que se nos dé un presupuesto más justo para poder combatir la violencia. ¿Cuánto sería para usted algo La necesidad real que nosotros tenemos para poder atender, hablamos mínimamente de esos 23 millones, pero nos tendremos que ajustar entendiendo que hay todo un tema de recorte presupuestario, pues vivimos una pandemia. Esperamos que nos puedan aprobar mínimamente 12 millones. Bueno, vamos a ver para ver los cambios. Hay que invertir en la sociedad. Invertir en la sociedad es también darle dinero a las instituciones que deben de hacerlo. Gracias, Nelis. A ustedes por esta invitación y por abrirnos las puertas. Con nosotros, gracias a usted siempre por estar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. No me queda más que invitarle a nuestra próxima cita. Nos vemos entonces. Polígrafo de la Estrella de Panamá.